Adorni tiró mega bombazo. Muchos temas para hablar. Lo más importante y lo último que ocurrió es el tema del acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo que ya explicó con el canciller en conferencia de prensa la importancia que tiene, pero quiero una reflexión para arrancar el reportaje sobre esto que ocurrió, qué dimensión tiene y por qué es importante para la Argentina. Mira, primero lo obvio, ¿no? Te abrís un mercado de 340 millones de personas, tenés beneficios en 1.675 productos y además salís de una lógica que venía de Argentina hacía muchas décadas, donde tus aliados eran, digamos, festejábamos pactos con Irán, ¿no? Festejábamos nuestra cercanía con la dictadura de Venezuela o la dictadura cubana. Entonces creo que hay un cambio de paradigma en la instrucción que nos dio el presidente el 10 de diciembre del 2023, que era: vamos a trabajar en pos de una relación bilateral con Estados Unidos, donde efectivamente lo que vamos a lograr es que Argentina mejore su intercambio comercial, que mejore su posición estratégica en América Latina y además de ser un aliado, de trabajar para ser un aliado principal para los Estados Unidos. Así que me parece que hay un cambio de paradigma y nosotros siempre creímos en una Argentina abierta, nunca en una Argentina cerrada. De hecho, la Argentina cerrada, vos ya tuviste las consecuencias a la vista, ¿no? Cada vez exportabas menos, cada vez tenías menos intercambios con el mundo, e incluso en términos hasta de relaciones más elementales, ¿no? Estaban muy venidas a menos y bueno, este gobierno procura con este acuerdo dar un gran paso más en esa proyección que tenemos para Argentina, ¿no? Hay sectores empresarios y también de la oposición que están planteando que este acuerdo puede perjudicar por ahí a sectores críticos porque la economía de Estados Unidos compite con la economía de Argentina. ¿Qué se responde a eso? No, eso es falso. De hecho, me dediqué a revisar, no todos porque es muy largo, pero y porque todavía no he tenido una reunión adicional con el canciller, pero absolutamente todas las jurisdicciones, o sea, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se ven favorecidas, si no es por cuestiones de medicamentos y por cuestiones que aportan gran valor agregado, es por cuestiones de producciones primarias o de energía, no hay especialmente la provincia de Buenos Aires incluso, con el tema cárnico. Hay un montón de cuestiones que hacen a que todas las provincias se vean beneficiadas. Por eso el viernes en la conferencia de prensa, creo que lo más relevante de todo lo que dije en mi primera parte, en la parte introductoria, antes de que hable el canciller, es esto de la importancia que tiene un acuerdo que es para las 24 jurisdicciones o las 24 provincias, pero por sobre todo lo que implica eso, que es un acuerdo beneficioso para 47 millones de argentinos. Esto de pensar que te abrís al mundo y es un problema, es un tema que no se discute más hace 100 años. Y respecto a la relación, porque esto pone a la Argentina en una relación especial con Estados Unidos. Si Argentina hubiese mantenido la misma proporción en el comercio internacional que tenía a mitad del siglo XX, hoy estaríamos exportando 600.000 millones de dólares, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación, porque habría un montón de temas que estarían resueltos. Sin embargo, bueno, un día decidió la política de turno emprender un camino de aislamiento y de pobrismo. El vínculo con Estados Unidos se refuerza a partir de este acuerdo y queda como un actor privilegiado, como un actor... Sí, no se refuerza. El vínculo con Estados Unidos, desde el comienzo de la gestión, ha sido un vínculo preferencial, importante e inmaculado, te diría. Esto no es uno de los pasos más importantes, claro, seguramente, pero un paso más en esa relación. Yo lo que le quería preguntar es eso cómo puede impactar en la relación con China, por ejemplo, que es uno de los destinos de exportación y es un país clave también en términos financieros. ¿Esto afecta de alguna manera? Para nada. No hay nada que implique en el acuerdo que el comercio con China pueda verse o tenga la obligación de verse resentido. Ahora vamos a meternos con muchos temas de coyuntura que están discutiéndose en estos momentos
Le voy a preguntar sobre el tema del INDEC, le voy a preguntar sobre el tema de la reforma laboral, le voy a preguntar sobre el tema de la baja de la imputabilidad, que por ahí son la agenda parlamentaria, y después otros temas más. Pero quiero arrancar por el tema del INDEC, que después de toda esta semana que pasó, fue uno de los temas más importantes, porque hubo tal vez al principio una explicación sobre lo que ocurrió, después tal vez se modificó, pero yo quiero que me cuente qué fue concretamente lo que pasó con el tema del INDEC y cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre la actuación y el rol de Marco Labaña y esta decisión de irse del INDEC. Bueno, de hecho, que en su momento sorprendió la decisión de que Marco Labaña continúe después de la asunción del presidente en 2023, que continúe en el cargo, porque nos parecía que era la mejor forma, en un instituto que venía funcionando bien, nos parecía la mejor forma de mostrar continuidad en esa transparencia. Nosotros siempre decíamos primero los datos, ¿no? Y bueno, INDEC es eso, son datos. Claro. Entonces nos parecía importante mantener la coherencia y mantener lo que se venía haciendo en el INDEC, que considerábamos que era lo correcto. Este índice toma canastas 2004 a consumo. Estamos hablando de la polémica sobre el tema de la modificación del índice de inflación, que es lo que estamos hablando. Este índice se venía trabajando en un nuevo índice, el presidente no estaba de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo en hacer una modificación hasta que la inflación deje de ser completamente un problema en Argentina. Déjeme ahí hacer un punto. Básicamente cuando no haya ningún subsidio ni cuando los precios sean completas, 100% libres. O sea, cuando la inflación sea cero, en tal caso se van a hacer modificaciones. Esto, el presidente siempre tuvo la misma posición en pos de dos cosas. Primero, porque el nuevo índice estaba mal hecho, digamos, tenía errores técnicos. Pero al margen de eso, que es una discusión que a nadie le importa, o a nadie que está preocupado porque estás preocupado vos, digamos, que es el trasfondo de por qué decidimos no sacar el índice. Y lo cierto es que nosotros no íbamos a permitir que se dude de la comparación que nosotros íbamos haciendo sobre la inflación sobre el mes anterior, el último año, etcétera, porque nosotros una de las grandes batallas que estamos dando y uno de los pilares de la campaña fue terminar con la inflación. Entonces, si nosotros hacíamos cualquier modificación en esa metodología, en la canasta o en lo que sea, si daba menos nos iban a acusar de que efectivamente lo habíamos hecho para que la inflación dé menos. Entonces, si era más, iban a decir que en realidad lo veníamos ocultando. Y no queríamos entrar en ese debate mezquino y de poca monta. Entonces dijimos, bueno, sigamos con el mismo índice y cuando la inflación sea cero, por aparte el índice estaba mal hecho, porque incluso la canasta que tomaba el nuevo índice, que era la canasta de consumo 2017-2018, ciertamente después vino la pandemia, incluso eso ya no está, la composición de esa canasta cambió radicalmente. Vos cambiaste tu consumo después de la pandemia, todos cambiaron. Hubo más cambios de esa canasta hoy que del 2004 al 2017. Pero para que se tenga dimensión. Sí, pero déjenme ahí hacer un punto, jefe de gabinete. Si sabían que ese índice estaba mal hecho, ¿por qué prosiguió el trabajo? No, es que no prosiguió el trabajo. Nosotros dijimos de los técnicos, que el presidente no estaba de acuerdo con ese índice. Marco Labaña insistió en que ese índice debía efectivamente modificarse, la metodología, la forma, la canasta de consumo, y el presidente no estuvo de acuerdo y se terminó. No sé, de hecho no entendemos por qué hubo tanto revuelo cuando efectivamente lo que garantizamos es que la medición no se modifica, ¿no? Para que pueda ser comparable. Una de las especulaciones que hubo es que en realidad Marco Labaña se resistió a esta orden. Vamos a decir una cosa, ¿Marco Labaña se resistió a una orden del presidente de no avanzar? No se resistió porque porque renunció y se fue. Cuando renunciás y te vas, es porque efectivamente acatás que el presidente, que hay que cumplir lo que dice el presidente. Él no ha estado dispuesto seguramente a acatar eso, pero se fue, no es que no acató. Una de las especulaciones es el rol que pudo haber tenido Sergio Massa como su posible jefe político. ¿De esto hay algo para decir? Me preguntar a él, no me excede y lo dejo, no me consta.
¿No le consta que haya sido esta decisión o esta situación? Son especulaciones periodísticas que no puedo decirte ni que fueron ni que no fueron así. Es un tema que me excede y que no soy yo quien te lo debo responder. Vamos al tema de reforma laboral. La semana que viene, a partir del miércoles que está convocada la sesión, va a discutirse en la Cámara de Senadores la reforma laboral. ¿Cómo está esa discusión? Y si creen que efectivamente va a poder aprobarse, porque sí, hay... va a poder aprobarse. ¿Creen que sí? Bueno, la reforma laboral, hay otras leyes que están extraordinarias que ocurre lo mismo. Es bastante transversal en términos de necesidades, de lo que necesitan los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, cuando analizás un poco la opinión pública, en general hay un consenso en que el sistema laboral no puede seguir así, Uh-huh. trabajando así, por varias razones. Primero, porque a los hechos me remito, digamos. Tenés 43% de informalidad, tenés salarios que en los últimos 40 años, salvando algún periodo específico, en términos reales se han despedazado, porque no generarse empleo, porque no generarse empresas. Entonces, está claro que algo ahí no funciona. Uh-huh. La reforma laboral o el proyecto de modernización laboral lo que te permite es poner sobre la mesa incentivos que antes no existían. Uh-huh. El intentar corregir la industria del juicio laboral, el intentar hacer un poco más flexibles las relaciones laborales, seguramente no sea la reforma que uno como liberal puro le gustaría efectivamente tener como definitiva. Uh-huh. Por eso es que el presidente siempre habla de etapas, ¿no? Uh-huh. El presidente habla de un círculo virtuoso donde bajas impuestos, modificás las cuestiones laborales, te abrís a la economía, que eso genera un círculo virtuoso donde volvés a tener la posibilidad de bajar impuestos, de seguir reformando, flexibilizando el mercado laboral y de seguir abriéndote en virtud de que cada vez sos más competitivo, ¿no? Con menos impuestos y con menos trabas en el mercado laboral. Entonces, la reforma laboral esto ya a título personal, no debería tener inconvenientes para aprobarse. Más aún cuando ya te digo, cuando transversalmente la sociedad entiende que podemos discutir los pormenores, pero seguramente es transversal a toda la sociedad que esto así no funciona. Uno de los temas que tiene la reforma, que está dentro del articulado, tiene que ver con la cuestión de ganancias. Hay gobernadores que están haciendo planteos, están reclamando que el tema de ganancias sea rediscutido, sea compensado, exista alguna alternativa de morigerar el impacto que puede tener la baja de ganancias que incluye la reforma laboral para que no les impacten las cuentas provinciales. ¿El tema de ganancias es innegociable para el gobierno? Nosotros desde el principio mantuvimos un debate sano y maduro con respecto a los diferentes puntos. Hubo un montón de puntos en debate, todos los discutimos. Puntualmente con el tema de ganancias, nosotros, bueno, por supuesto es una política de Estado bajar impuestos. Por supuesto que es un impuesto coparticipable, pero también entendemos que es necesario para, digamos, nadie puede sugerir que subir impuestos a las empresas te va a generar más empleo. Uh-huh. Después, bueno, los gobernadores tendrán que evaluar si de vistas a sus ciudadanos es más razonable de permitir que las empresas no bajen sus impuestos y que sigan teniendo la misma carga impositiva, o efectivamente entienden que es momento de que las empresas tengan un poco más de respiro, que va a permitir contratar más, invertir más, generar salarios más altos y generar además puestos de trabajo e incluso generar nuevas empresas. Pero bueno, cada gobernador definirá, en definitiva deciden los legisladores, pero bueno, muchos de ellos responden directamente a los gobernadores. Los gobernadores definirán y los legisladores definirán hacia dónde vamos. Porque ya pasó en el presupuesto que el gobierno optó por tener un presupuesto, incluso aceptando sacar uno de los títulos que era el tema de las emergencias que se habían aprobado en el Congreso, y el gobierno decidió, en pos de tener el presupuesto, ceder ese título
¿Podría pasar lo mismo en este caso, en el caso de la reforma laboral, para garantizarse una reforma? Todo materia de debate. Nosotros no estamos cerrados al debate en cosas, por supuesto, las posiciones no, en otras sí, y en otras están abiertas a debate. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar a que eso lo vamos a ver con regularidad en la República. El miércoles, vinculado al tema de la reforma laboral, hay una marcha convocada por la CGT, sí. Hay movimientos piqueteros que también van a marchar, está de hecho la marcha de los jubilados. ¿Qué reflexión hace sobre eso? Sobre todo con la CGT, que está planteando una confrontación con la reforma laboral, que plantean... Bueno, hay que ver cuáles son los reales intereses de la CGT. A mí me cuesta entender, nos cuesta a todos comprender cómo quienes representan a los trabajadores no representan sus intereses, representan los intereses propios de los sindicalistas. No sé qué defensa tiene un 43% de informalidad para la CGT. No sé qué defensa tiene los sueldos bajos, no sé qué defensa tiene la no generación de empleos. No, a ver, la CGT en general, el sindicalismo, ¿no? Está el chiquito de ATE, Rodolfo Aguiar, insultando y haciendo videitos en las redes, y ni siquiera la ley de empleo público no está en debate. Digo, hay cosas que son delirantes en Argentina, que por supuesto las vamos a ir corrigiendo, pero bueno, lo cierto es que te repito, no hay demasiado argumento para estar en contra de una reforma laboral. Muchos de los argumentos que está planteando, por ejemplo, también el kirchnerismo. Excepto que el argumento sea, me tocan la mía, ¿no? Me tocan mis propios intereses. Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón. Si usted tiene que mirar eso, ¿cree que puede ser esa la discusión? ¿Están tocando la mía? Si no, es difícil entender cómo seguís pensando que el trabajador puede seguir sin derechos, porque en definitiva lo que defienden es eso, es un trabajador sin derechos, que es el trabajador que está en informalidad. Uno de los argumentos que está planteando también el kirchnerismo, por ejemplo, es que esta reforma puede acelerar los despidos. El kirchnerismo no tiene argumentos, o sea que lo que me estás diciendo no es un argumento. Dijeron una bobada, la charlamos si querés, pero no es un argumento válido, seguro. ¿Qué dijeron? Me interesa que abunde sobre eso. Lo que plantean es que puede acelerar, primero que se van a perder derechos, por ejemplo, tema vacaciones, tema indemnizaciones, y que pueda acelerar. Lo que pasa es la retórica kirchnerista. Es difícil, yo a veces me pongo en los zapatos de un intento, porque es imposible, pero te pones en los zapatos de un kirchnerista y más aún de aquel que efectivamente o ha gobernado en la Argentina 20 años o ha tenido como hoy responsabilidades gobernando la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que han destruido el país. Así que ellos vengan a hablar de que se puede perder un puesto de trabajo, ¿cuándo? Primero, que no es así, sino que al revés. La reforma o la modificación de la ley laboral, la modernización laboral, está enfocada a la creación masiva de puestos de trabajo, pero al margen de eso, deberían ver qué pasó mientras que ellos gobernaban, porque la caída de salarios reales, la informalidad, la no generación de empleo y las empresas que se podían ir del país yéndose por la hostilidad que tenían el sector privado, me parece que no merita ningún análisis lo que pueda decir el kirchnerismo en materia laboral. Gente que, no sé, hay que ver quiénes realmente saben lo que es pagar un sueldo, lo que es en una empresa que llegue el momento de pagar los servicios o de comprar materia prima. Gente que lo peor que hizo fue además fomentar la inflación que ha pulverizado el salario de los argentinos, que ha pulverizado el ingreso especialmente de los que menos tienen y de los más vulnerables, y que han además hecho que para las empresas tener una proyección de algún plan de inversión o de su propio negocio les sea absolutamente imposible. Así que la verdad es que no hay que... por supuesto la libertad de expresión es total, pero hay que intentar, yo trato de no escuchar más lo que pueda decir una frase proveniente de kirchnerismo. ¿Cree que con esta reforma se va a crear empleo y no se va a destruir empleo? Es que no hay razón. Fíjate que vos arrancaste la pregunta anterior diciendo que el kirchnerismo decía que se van a perder derechos como en las vacaciones, como en las indemnizaciones. Toda una frase, todo falso.
Todo lo contrario. Todo lo contrario. Se ganan un montón de derechos en materia de discusiones, de debates y de acuerdos entre las partes. Es todo lo contrario. Creer que leyes de mitad del siglo XX, con convenios colectivos de trabajo de la dictadura, puedan llegar a ser hoy beneficiosos para el mercado laboral del siglo XXI. Los que pueden creer eso son los que se quedaron en los 70. Y los que se quedaron en los 70 son los kirchneristas. O la izquierda, bueno, pero la izquierda hasta la respeto, ¿no? Porque siempre han vivido con ideas absurdas. Entonces los respeto. Los otros, bueno, han gobernado, la izquierda no va a gobernar nunca. El kirchnerismo ha gobernado y la verdad que el desenlace de la Argentina ha sido triste. Otro de los temas que va a tratar en extraordinarios es el tema de imputabilidad de los menores. El gobierno aceptó que sea, en vez de 13, 14. El presidente había planteado el delito de mayor, pena de mayor. Concedió el gobierno esta decisión de los bloques parlamentarios. Estamos abiertos al debate y 14 sigue siendo mejor que 16. Claro, el debate hay que darlo. Nosotros 13 años nos parecía razonable, además entendíamos que era el promedio de la región, o de los principales países de la región, y entendíamos que era correcto. Si hay un consenso mayoritario en que sean 14 años, bueno, es materia de debate, digamos, vayan y debatan, que para eso está el Congreso, ¿no? En las extraordinarias está como temas salientes el tema de reforma laboral que hablábamos recién, el tema de minoridad, el tema de la imputabilidad de los menores. ¿Creen que lo van a poder sacar en extraordinaria las dos leyes? Porque no sé si los plazos parlamentarios dan justo... Bueno, y ley de glaciares también, ¿no? ¿Creen que van a sacar ley de glaciares? Bueno, a ver, como todos, hay un reglamento interno Por eso. Tanto en senadores como en diputados, hay tiempos que cumplir. Exacto. Vamos a hacer todos los mayores esfuerzos para que todo efectivamente quede aprobado en las dos cámaras en extraordinarias. Por supuesto que hay chances de que se pase para la primera semana de marzo, claro, digamos, para que la gente entienda. Las extraordinarias abre el periodo de sesiones, después lo que quedó con necesidad de sanción de la otra media sanción se va a discutir apenas empieza el periodo de enero, el 1 de marzo, o sea que no es algo que digamos, no es que nos movilice. No, claro, pero no es que el gobierno, si no logra sacar en las extraordinarias las 3 leyes o los 4 proyectos que envió, es una derrota política para el gobierno. No, sabíamos que había cuestiones de tiempo que por supuesto iba a ser un tema que los tiempos por ahí se podían extender. Apuntamos a aprobar todo lo que se pueda en las dos cámaras en extraordinarias hasta el 28, 27, 26 de febrero. Sí. El 1 de marzo a las 9 de la noche el presidente estará en el Congreso en la apertura de sesiones ordinarias, y a partir de ahí lo que va a ser igual que en las veces anteriores con transmisión. Sí. Lo mismo que las veces anteriores. Lo mismo que las veces anteriores. Porque cada fin de semana, creo que cada domingo. Cada domingo 9 de la noche, y a partir del lunes 2, ahí seguiremos con la tarea legislativa, con todo lo que no, por supuesto con todo el calendario legislativo de leyes que tenemos, pero terminando lo que se inició en extraordinaria. Sí, claro. Otra de las polémicas que hubo en los últimos días es el tema de Techín y el tema de lo que pasó con este acuerdo, esta licitación que terminó perdiendo Techín y que la ganó una empresa india. El tema está terminado para el gobierno. El enojo con Paolo Rocca continúa, porque el presidente fue muy duro con el titular de Techín, hablando de Don Chatarrín. Fue una polémica muy dura y que se notó como agresivo con respecto al empresario, que es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Primero que no fue agresivo. En tal caso describió una situación que como modelo ha empobrecido a toda la Argentina. Fue el gran modelo empobrecedor de la Argentina en los últimos 20, 30, 40 años, ha sido precisamente esta bandera de la industria nacional, que ha obligado a los argentinos a pagar las cosas 4 veces lo que valen en el mundo. Y eso el presidente no está dispuesto a permitirlo,
Y el presidente además, como parte de la batalla cultural, lo explica y lo explica con ejemplos. Y esto no fue ni más ni menos que un ejemplo más, ¿no? Es una rareza, pero yo no recuerdo otra oportunidad desde que tengo uso de razón que se arme tanto revuelo por una licitación que ganó una empresa aportando el precio más bajo, ofertando el precio más bajo. Una cosa insólita. Salió hasta el expresidente Alberto Fernández, que se dedica ahora a tuitear bobadas por las redes, a decir que él se lo hubiese dado a Techín. Bueno, acá primero es una licitación privada, no sé si está enterado el expresidente, pero además de eso, perdió, y además de eso salió sexto, quinto, sexto, con un 40% más de peso. Si para él está bien pagar las cosas un 40% más, bueno, debe ser por eso que le fue tan mal en su gobierno, ¿no? Porque no sabía hacer números. Ahora, lo que me está diciendo jefe de gabinete es que Techín representa un modelo empobrecedor. El pretender ganar una licitación a toda costa, bueno, de hecho, a mí me parece que igual es un tema ya que ha quedado viejo, pero te cuento, yo no me acordaba del video del titular de Pablo Roca y Massa en el 2022. Y la verdad que no lo tenía en mente, lo vi cuando se viralizó en los días del conflicto con la empresa, y a mí me daba que efectivamente eso era un modelo. Eso era un modelo donde mi sensación, donde cuando vos perdías una licitación, tenías un teléfono a donde acudir para corregir esa pérdida. Es una sensación. Y es la sensación que me dio cuando vi ese video, ¿no? Cuando Pablo Roca pide un aplauso por Sergio Massa. Y a mí me pareció desagradable. Estábamos viviendo momentos a veces nos olvidamos las cosas muy rápido, pero estábamos viviendo ahí la salida de Batakis, un momento muy complejo para la Argentina, plagado de pobres, plagado de indigentes, plagado de inflación. A mí me pareció al menos delirante ese video. Y creo que sí, que efectivamente en ese momento al menos representaban un modelo de país que los argentinos votaron no volver a tener. No volver a tener un esquema de políticos, sindicatos y empresarios que estén en connivencia para ganar dinero, para que les vayan bien en sus negocios, pero para que los argentinos seamos cada vez más pobres. Pero te lo digo desde lo conceptual, no estoy hablando ni siquiera de Techín, estoy hablando en general de un modelo que había siniestro. Ustedes los periodistas conocían bastante bien. ¿El modelo que existía o era un régimen que existía en ese momento? No, porque se hacen, no es personal en la aclaración, es general. Buena parte del periodismo sabían las cosas que pasaban, sabían que pagábamos las cosas 3 veces más caras, sabían el esquema que había de teléfonos y de favores, y no se armaba tanto revuelo como una crítica a un modelo empobrecedor como pasó. Te paso la factura. Exacto, eso estaba por decir. Nos están pasando la factura. Y ahí retomo con una polémica que también tuvo esta mañana con respecto a esta cuenta que se creó desde la presidencia. Sí, claro. En realidad fue el jueves, eso si mal no recuerdo, el jueves por la tarde. ¿Qué se puede decir de eso? Porque hay muchas críticas de la oposición, hay también críticas de ADEPA, de FOPEA. Lo que diga FOPEA o no diga FOPEA, a nadie le importa. A nadie. Con la gente de ADEPA ya tengo una gran relación con todos. Hemos avanzado en un montón de temas en estos 2 años, como yo, como secretario de comunicación en su momento, y tenemos una gran relación y todas las cuestiones que puedan plantearme siempre las voy a analizar y las voy a charlar con ellos en persona como lo he hecho siempre. No entiendo cuál es el problema de una cuenta de X donde lo único que hacemos es lo mismo que hacía yo en mi streaming de Fake 78. Sí, de hecho lo puso en Twitter. O lo mismo que hago yo en mi cuenta personal
cada vez que veo una fake news, que lo he hecho con todos los medios, sin importar el medio, donde veo una mentira, la digo, lo hemos ordenado, si se quiere, el tema en una cuenta X. No entiendo cuál sería el problema. El otro día un periodista, que por supuesto no te voy a decir quién es, pero me decía, miren, lo que están haciendo la verdad que es espectacular. Porque me dice, yo en 2 años de este gobierno jamás tuve un problema. Y no estoy ni de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, ni de acuerdo con todo lo que hacen. No soy kirchnerista, pero dice, y nunca tuve problemas. Y nunca tuve problemas porque siempre me manejé con errores seguramente, pero con mucha honestidad intelectual. Y en definitiva es un poco el punto, ¿no? Es manejarse con la más absoluta verdad. Que no significa que no pueda haber errores. Lo que no puede haber es mentira deliberada. Nosotros este grupo de liberales que hoy estamos gobernando la Argentina, nacimos en la crítica, nacimos en el debate, y nacimos en la discusión, y nacimos en tener enfrente a alguien que nos decía cualquier barbaridad. Nosotros sabemos diferenciar la mentira del debate honesto, del que vos puedas no estar de acuerdo con lo que hacemos. Y lo vamos a discutir 1.000.000 de veces. Pero la mentira no. Y la mentira hoy, si consideramos que hay una mentira, la vamos a exponer. Uno de los argumentos respecto a esto es que el gobierno se ubica como dueño de la verdad al decir que alguien publica una mentira. No, nosotros siempre, hace 15 años que lo decimos. Primero los datos. Cuando haya datos que efectivamente sean mentira, vamos a salir a mí de hecho me han inventado un montón de mentiras que van desde toda mi familia en el Estado, cosa que es mentira. Me han inventado decenas y miles de ñoquis, cosa que también es falso. Me han inventado viajes que son falsos, y me han inventado todo otro montón de barbaridades que no tenemos por qué no exponernos. Lo mismo pasa con el presidente, lo mismo pasa con cuestiones de gestión. Y no me parece mal que lo podamos exponer. Es parte también de nuestra libertad. Entonces, si no hay mentira, no vamos a publicar, no vamos a hacer lo mismo que a los que mienten, no vamos a publicar mentiras. Nosotros vamos a publicar, vamos a explicar, vamos a contrastar el dato y nada más que eso. Como ya digo, yo por ahí cuando pongo fake no explico tal vez los por qué, porque sinceramente no tengo ganas ni tiempo. Pero acá tal vez vamos a extendernos un poco más en explicar cuál es la mentira, cuál es el dato correcto. Ahora, ¿esa cuenta va a estar bajo dirección de usted, personal? Esa cuenta depende formalmente de la Dirección de Comunicación Digital, que a su vez depende de la Secretaría de Comunicación de la Nación, que a su vez depende de Jefatura de Gabinete. Y va a estar muy supervisada porque precisamente lo único que queremos hacer es mostrar las mentiras demostrables. No tiene otra intención. Algunos decían el nodio. Porque se lo compara con el nodio, ¿no? Claro, el nodio... Encontramos que el nodio era un organismo de... Cuando googleás nodio, el propio Estado te decía que el nodio era para marcar mentiras y para marcar fake news y para monitorear el pensamiento, ¿no? Era muy alucinante, eso sí era muy alucinante. Y aparte porque acá no hay recursos invertidos, es una cuenta de X. No hay recursos. Cero, no. Nosotros muchas veces llamamos oficina de... pero no hay nada, digamos. Claro. Es un nombre que se le pone a las cuentas. Y entraron todos como un caballo a decir los recursos. No hay gasto. No hay una asignación presupuestaria específica para la cuenta esa. No, lo mismo fake que puedo agarrar yo revisando las redes son los mismos fake que puedo agregar a esta cuenta y replicarlos. Y de hecho creo que es sano que la gente vea ante una noticia falsa cuál es el dato correcto. Me parece que es súper sano eso en términos de información. Y ya te digo, y he pasado por fake news más allá de las personales,
que son, digamos, de segundo orden, pero en términos de gestión, un sinfín de mentiras, que algunas de hecho las fui rebatiendo hasta en conferencia de prensa, digo, me parecía todo tan absurdo. Otro de las polémicas que tiene que ver también con los medios, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con toda la polémica que se armó en torno a los textiles y Luis Caputo diciendo que no se compra ropa en Argentina porque es cara. ¿Usted no tiene un saco? ¿Ese saco lo compró acá? Sí, fuera? Pero creo que lo compré acá, pero creo que es importado. Pero lo compró acá en Los Argentina. zapatos sí creo que son de acá y el resto creo que no es nada de Pero el acá. saco sí es importado. El saco lo compré acá, Sí. O sea que el que me lo vendió lo importó. Es argentino. Es argentino en un local de ropa que me lo importó y lo... Cuénteme qué mirada tiene sobre el tema de los textiles y toda La esta... misma que tuve toda la vida. Yo creo que es injusto hacerle pagar a un argentino 4 veces más lo que vale un jean cuando uno lo puede comprar desde afuera. Cuando además hoy esto de que sos el que tiene plata y podés viajar y por eso te compras ropa afuera es falso, digamos, hoy estás a un clic de distancia, lo único que necesitas tener es a lo sumo una tarjeta de crédito y una computadora, no necesitas mucho más que eso. Así que me parece absolutamente irracional hacerle pagar a un argentino. Pero la industria está complicada, la industria textil está complicada, atravesando un momento difícil. Vamos a suponer que efectivamente lo que vos decís sea así. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que un argentino pague 4 veces más la ropa de lo que vale? Le pregunto yo. No, te estoy ahora preguntando yo a vos. Es una Para entender un poco cuál es la No, posición. es una decisión política. La decisión política de antes era proteger Por el eso, la sector. decisión es si hacemos pagarle a un argentino 3 veces más o 4 veces más un jean o no. La decisión es que no. Y eso se va a mantener así, sin Pero ¿por qué iríamos? Porque además hay otra cosa. Si yo voy, que esto ya lo expliqué 200 veces en diferentes oportunidades que tuve, si yo en vez de gastarme en un jean $100, me gasto en un jean $25 porque lo importo, le voy a dar trabajo al importador, pero también con el resto de mis $75 que me quedan, que antes no tenía la libertad de usarlos porque me los habían llevado los que me obligaban a comprar donde ellos querían que compre, con los otros $75 voy a reactivar otro sector y voy a darle dinamismo a otros sectores de la economía. Ahora, si vos pretendés seguir vendiendo pasacassette, guarda porque es probable que no tengas la demanda que esperes. Tal vez porque se vendan, porque te puedas comprar una suscripción a Spotify, o tal vez porque puedas importarte algo de mejor tecnología afuera. No lo sé. Pero hay algunas cuestiones que tienen que repensarse en la Argentina. Y te repito, todo se limita a que es difícil de entender que... ¿Qué le diría a Marisa Bari, que se queja y dice que tuvo que cerrar los locales y que... Pero está muy bien, como si a vos te echan de Infobae, te vas a quejar de que te tenés que buscar otro trabajo. Digo, está bien la queja, yo no estoy en contra de que la gente plantee su posición, sea Marisa Bari o sea cualquier otro. Y que mira, este negocio, porque el de enfrente vende ropa más barata, porque es ropa que viene de afuera, o porque la gente se compra. La pregunta, te repito, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es? Obligar a la gente a que pague las cosas 4 veces más para que los negocios, que por ejemplo en este caso vos me pones de ejemplo, no tengo nada contra Marisa Bari, me parece, me parece divina. Lo pongo como ejemplo nada más. Y la he escuchado hablar 1.000.000 de veces y es hiper coherente en sus pensamientos. Pero digo, si la solución para que los negocios de Marisa Bari sigan abiertos es obligar a la gente a gastar 4 veces más de su dinero en ropa y no tener la libertad de gastarla en lo que quiere, a mí no me parece razonable. Voy a hacer el tramo final de reportaje, unas preguntas que tienen que ver con cosas que tal vez no están tan en agenda cotidiana y urgente. Tema de la Corte y tema de los jueces. ¿Tiene el gobierno la decisión de ampliar la Corte, de mantener la que está y completar las
Las La vacantes... intención del gobierno ha sido siempre la misma, de hecho lo hemos intentado en su momento, no se ha podido. De hecho yo lo conté varias veces o fijé posición varias veces en la conferencia de prensa. Nosotros entendemos que la aprobación o no de los pliegos debe ser solo por cuestiones técnicas. Si técnicamente es correcta el candidato, no hay razones para que no se apruebe. Bueno, evidentemente no es el criterio que ha prevalecido. Cuando estén dadas las condiciones se va por supuesto a intentar completar los Completar, miembros. no ampliar. A priori no. A priori no. No podemos completarlo. No, le pregunto, porque por ahí quiere hacer una negociación que involucre ampliar la corte para poder completarla. Esa es una discusión paralela, pero no. Y los jueces, Hoy no está en agenda. hoy no está en agenda. Bueno, está- Hoy no está en agenda. Y el tema de los jueces y todas las vacantes que hay, en algunos foros hay hasta el 30 o el 40% de Te vacantes. repito, no hemos podido nombrar 2 jueces de la Corte. Cuando creamos que sea el momento donde efectivamente eso lo podamos hacer, lo vamos a hacer. El tema de la motosierra, ajuste del Estado, Estoy en eso. recorte, quiero que me cuente un poco eso y sobre todo hay sectores importantes como puede ser, no sectores importantes, hay sectores donde el gobierno le puso especial atención como puede ser la parte del área de comunicación y la parte del área de radio, televisión pública y demás. Primero cuéntame el tema de personal de planta, personal contratado, ¿cómo va a seguir ese tema? Yo di la orden en jefatura de gabinete de achicar un 20% las áreas en todos los niveles. Cuando dice achicar 20%, ¿qué implica eso? Achicar la planta de personal, no importa el método o la forma de contratación. En mi caso, que cada secretario con sus subsecretarios tomen entiendo que hay empleados de más, que la planta está sobredimensionada, no solo en empleados, sino en achique de estructuras, ¿no? Las estructuras, la gente por ahí no está muy al tanto, pero básicamente Los famosos son los ravioles. los famosos ravioles, que también están sobredimensionados. Y bueno, es todo parte del proceso que estamos llevando desde hace 2 años, ¿no? Por supuesto que cada vez es más quirúrgico, pero estamos ahora, por ahí en 2 semanas más ya tengo la nueva estructura y ya con la reducción y todo. ¿Pero la estructura de la jefatura de gabinete De la jefatura. o la estructura de todos los ministerios? Bueno, hay muchos ministerios que ya hicieron la reducción, hay otros que van a reducir empleados. Puse una fecha el 31 de marzo para completar esa reestructuración. Veremos, tal vez finalizando febrero, principios de marzo, volveremos a charlar con los ministros a ver cómo es la evolución de eso. Privatizaciones y el tema de televisión pública. Bueno, la televisión pública no se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, cuando no podés privatizar, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. El otro día me sacaron de contexto, me dije, bueno, hay que hacerla eficiente. No, hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda en virtud de no tener la chance de privatizarla. Está la chance de cerrarla, pero no es raro, ¿no? Pero no de privatizarla. Pero de todas maneras, bueno, ¿Pueden cerrar la televisión pública, me está diciendo? la televisión pública podríamos bajar la llave, sí. En ¿Lo el quieren caso hacer? que tomemos la decisión. No, por ahora me atreví una exclusiva, le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar más TV Pública. Sí, No te pero- voy a decir el nombre, por supuesto. Pero Jefe de gabinete, no me lo va a decir. no, ¿No? Bueno. Pero no se va a llamar más televisión pública. no se va a llamar ¿Por más qué no? televisión pública. ¿Por qué no? Bueno, nos parece que es momento de en esta nueva etapa donde vamos efectivamente a través de retiros voluntarios y a través de determinados procedimientos que no vienen al caso, achicarlo lo más posible. Me parece que mostrar que hay un cambio en el nombre es simbólico Muy kirchnerista. de hacia dónde vamos. ¿El TV Pública? Puede ser. Igual todo lo que sea cartelería con contenido ideológico, dimos la orden de retirarla en los medios públicos que por supuesto tenían una carga, como todo donde hay un exceso de empleados o que se ha usado,
más allá del exceso de empleados, que se ha usado como una caja política o como un generador, como una bolsa de trabajo, claramente tenés una fuerte resistencia, porque por supuesto son lugares muy deseables, ¿no? Para el militante. Pero más allá de eso, le vamos a cambiar el nombre, la estamos haciendo lo más eficiente en términos de empezar o seguir en realidad con la reducción de empleados y de gastos que no tienen ningún sentido. Venimos trabajando hace 2 años, no es de ahora, ¿no? Ahora es como el puntapié final para que eso efectivamente vaya a su mínima expresión. Entrando ya en el final, se conformó la mesa política, y en la mesa política se discuten las principales líneas del gobierno. ¿Ordenó un poco esa instancia de juntarse y definir? Porque a veces por ahí antes se veía que la situación estaba medio confusa o... Antes, definime el antes. Antes de la creación de la mesa política. O sea, antes de las extraordinarias, digamos. Claro. Ya, lo cierto es que estamos internamente en esa mesa muy ordenados, cada uno con sus funciones, y creo que hizo muy bien no sé si a la estrategia, sí al entender hacia dónde vamos y estar todos sobre ese camino, cada uno con sus funciones, te repito, y cada uno muy enfocado en lo que el presidente quiere, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es procesar los pedidos que el presidente hace a través mío, y que eso se materialice. Y creo que lo interesante es que podemos exponer en esa mesa cada uno sus puntos de vista. Muchas veces tenemos cuestiones en las que debatimos porque no tenemos el mismo criterio, y salir de ahí con un acuerdo me parece que es fundamental porque... Ordenado. Porque sí, yo creo que ordenó y creo que va a seguir la mesa política. Creo que no es una mesa para las extraordinarias. Es una mesa política que puede continuar en el tiempo tranquilamente. Breve ping-pong sobre... Vamos a intentar ser originales, vamos con un ping-pong de... Es lo más divertido de todo. Lo más divertido de todo, siempre. Javier Milei. Bueno, me lo preguntaste la otra vez, y yo, si mal no recuerdo, te contesté que era un gran líder, y creo que esta vez se ha consolidado, creo que ha subido el escalón, tal vez el escalón que le faltaba, ¿no? Era un gran líder, pero hoy ya todo el mundo sabe que es un gran líder. A nivel internacional ya... El otro día lo definió muy bien el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, que dijo: Argentina dejó de ser una curiosidad para ser efectivamente un lugar que genera mucho interés real. Así que déjame definirte en varias palabras. Creo que es un gran líder que llegó a posicionarse a nivel internacional, que nadie discute, no importa la filosofía que tengas o la inclinación política que tengas, es indiscutible en el mundo. Lo que hoy es Javier Milei es indiscutible, lo que ha logrado por la Argentina. Nos deja trabajar con libertad como el primer día, con total libertad, y eso es invaluable, pero por sobre todas las cosas es una gran persona. Karina Milei. Una gran persona, en lo personal, una amiga, y creo que es parte fundamental de todo esto. Hay muchos ministros para nombrar, pero le quiero nombramos a todos, sí, son bueno, poquitos. Bueno, no son tan poquitos, porque si no se me hace muy largo, pero vamos con Patricia Bullrich. No es ministra. No es ministra, claro. Alejandra Montoliva. Bueno, creo que tiene la capacidad de continuar con lo que... Es una brutal, porque uno refiere Ministerio de Seguridad y piensa... vamos a hablar de... Sí, verdad. Un error. Creo que tiene la capacidad de continuar holgadamente con lo que pide el presidente, que es el que las hace las paga, y que es este cambio de lógica donde el victimario no es víctima y la víctima no es victimario, ¿no? La víctima es víctima y el victimario es víctima. ¿Petovelo? ¿Sandra Petovelo? Una grande que se puso al hombro un ministerio complejo, que logró
lo que nadie pensaba, ¿no? Cuando hablábamos de terminar con los piquetes, de terminar con con el negocio de la pobreza y la verdad es que todos los días está ahí en la trinchera aguantándose un montón de cosas. Admiración total. Diego Santilli. Diego Santilli, bueno, yo con Diego trabajo muy a la par por el tema de las relaciones con los gobernadores y que nos estamos empezando a entender él tiene mucho más expertise en la lógica política, cosa que yo no, porque no soy político. Bueno, ahora sí ya. Sí, de una nueva política. Y creo que es un gran tipo con las ideas muy claras y además con la seguridad con que efectivamente cree el lugar histórico que le tocó y que cree en lo que dice el presidente. Luis Toto Caputo. Bueno, Toto Caputo es un fenómeno, es un fuera de serie. Son los tipos que no deberían morir nunca. ¿Cómo? Son los tipos que no deberían morir nunca. Son tipos que a pesar de haberse bancado todo y de haber sufrido un montón, han vuelto sin ninguna necesidad de nada, han vuelto para colaborar a cambiar la Le historia. hago los dos últimos nombres porque me va a seguir elogiando a todos y vamos a aburrir a después. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No, está perfecto, pero le voy a nombrar a Pablo Quirno y a Santiago Caputo. Pablo Quirno. Sí, bueno, Pablo Quirno, yo, por supuesto, a Pablo Quirno lo conocí en el gobierno, no lo conocía de antes. Siempre tuve una gran relación porque era el que cuando tenía que explicar algunos temas extremadamente técnicos no pues los comprendo, técnicos pero que tenían algún tipo de complejidad por lo particular del tema, la paciencia para explicar de Pablo Quirno es otro nivel. Otro nivel. Un gran tipo, un tipo claro, un buen tipo, la verdad un gran tipo. Yo a Santiago no lo conocí acá, lo conocí al otro día de que ganó el balotaje el presidente, o sea, el 20 de noviembre, que lo conocí en el Hotel Libertador y la verdad que un elemento que ha sido fundamental, te lo digo desde lo interno, de la cocina de todo esto, ha sido fundamental en un sinfín de cuestiones que han hecho que podamos avanzar en un montón de temas y la verdad que es un tipo sensacional. Cristina Kirchner. Qué sé yo, es el pasado, me parece que le ha hecho mucho daño a la Argentina, creo que ha dado, no completamente, pero que efectivamente está pagando las cuentas en la justicia de todos los argentinos, entiendo que un montón de causas que todavía quedan por definirse, y creo que debe efectivamente retirarse definitivamente de la política argentina. Axel Kicillof. Ojo, lo pienso de todos los expresidentes. Creo que los expresidentes Le voy a preguntar después de Macri, pero se tienen que retirar y tienen que dejar paso tienen que quedar como grandes consejeros y tal vez como hombres de consulta, pero esto de seguir jugando la política, ni hablar estando presa, ¿no? Sin dudas, los demás al menos tienen la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Acá me parece que igual me parece que efectivamente ya fue para el propio, no sé si hasta, la sensación que uno tiene es que hasta para el propio kirchnerismo ya fue, ¿no? Cristina ya fue para el kirchnerismo. Esa es la sensación que uno tiene. Mauricio Macri, hablando de expresidentes, ¿también ya fue? No lo sé, yo creo que, te repito, creo que tendrían que ser grandes hombres de consulta. Bueno, conmigo tuvo algún pequeño cruce en Twitter, una definición que dio él. Supongo que debe estar viendo que se equivocó, ¿no? Porque había dicho que no estaba a la altura. No estaba a la altura. ¿Le dolió eso? No me dolió, me sorprendió porque yo con Mauricio Macri me cruzaba bastante en eventos y siempre ha tenido palabras de mucho elogio. Y yo vos me conocés también, un tipo abierto a la crítica, me sorprendió el momento en que lo hizo, me sorprendió cómo lo hizo y me sorprendió. ¿Está para el No retiro? sé si
Tal vez me decepcionó. ¿Está para el retiro de la política activa? No sé, eso lo evaluará él. Yo ya te digo, creo que todos los expresidentes deberían tener un rol mucho más institucional y hasta mucho más preponderante que el que tienen. Que andar viendo si juegan, a ver si tienen un diputado más, un diputado menos, si pueden acompañar a un candidato en una elección. No sé, me parece que ¿Axel Kicillof? Axel Kicillof es un personaje exótico de la política. ¿Quiere ser candidato a presidente? Bueno, está bien, qué sé yo, debe haber 1.000.000 de argentinos que quieren ser candidatos a presidente. A mí me parece que es válido que quiera ser candidato a presidente. De hecho, a la luz de los acontecimientos es probable que lo sea. Digo. No sé, qué sé yo, veo que está un poco perdido, pero ¿Juan Grabois? lo lamento realmente por toda la gente que la pasa mal en la provincia de Buenos Aires en todos los aspectos. Creo que es una provincia abandonada y creo que dice pavadas, la verdad dice pavadas. Axel Kicillof dice pavadas. ¿Juan Grabois? No entendió el momento que vive la Argentina y no entendió lo que la sociedad quiere para su vida. No sé, me cuesta comprender el por qué hay gente que quiere seguir viviendo 40 años atrás. ¿Juan Grabois? Ya le pregunté Juan Grabois. No me preguntaste, pero ¿Juan Grabois? nada, un ciudadano más con algunas inconsistencias en sus expresiones. Porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció... Y bueno, si es culpable, tendrá que ir preso, pero como cualquier ciudadano Bueno, tiene fueros. que haya hecho. Bueno, está bien, veremos. No, tampoco creo que haya sido diputado por los fueros, digo. Es un tema que habría que rever, el tema de los fueros. No sé, a mí no me... llevándolo a la práctica y en el nombre que vos me pusiste, que un diputado tenga una causa de corrupción y sea condenado y que pueda seguir definiendo sobre la vida de los argentinos, me parece que amerita en algún momento una discusión. ¿Victoria Villarreal? La vicepresidenta de la Nación. Nada más. Es la vicepresidenta de la Nación. ¿Es parte del gobierno? Es la vicepresidenta de la Nación. Lo que pasa es que, bueno, no pertenece ni a la toma de decisiones, ni a la gestión, ni a quienes nosotros consideramos que están por el proyecto del presidente Milei. ¿No está por el proyecto del presidente Milei? Claramente no. ¿Pablo Roca? Un empresario. ¿Buen empresario? ¿Qué es un buen empresario? No sé, te pregunto a usted, ¿es un buen Y empresario? no, definímelo y yo te digo si es un buen empresario. No, digo, un empresario que busca crecer, que quiere... No me cabe en duda, de hecho ha crecido mucho. En esos términos es un buen empresario. En los términos de antes que hablábamos de... Claramente no. ¿Está la economía en condiciones de competir, por ejemplo, con India, con China? Pregunto, ¿no? Bueno, Porque nosotros ese es el argumento principal que plantea. estamos haciendo todo para que eso pase. De igual manera, de hecho, hoy te hablé de un círculo virtuoso, ¿no? Y te Sí. hablé de etapas que se van a ir repitiendo. La baja de impuestos, la baja de la apertura de la economía y más reformas laborales. ¿Por qué te hablé de un círculo virtuoso? ¿Y por qué te hablé de que estos tres elementos se van a ir repitiendo al infinito en el tiempo? Porque efectivamente la economía la vas abriendo en pos de que vos, bajando impuestos y mejorando el sistema laboral, vas a ir siendo cada vez más competitivo. Y el último, tengo mucho para No preguntarle. somos unos inconscientes. No, está claro. Porque le preguntaría sobre muchos sindicalistas, pero si tengo que nombrarlos a todos, vamos a estar 3 horas. Le digo a Manuel Adorni. Jefe de gabinete comprometido con cuidar al presidente, con cuidar a Karina Milei y con cuidar las ideas de la libertad.